Bien, entonces, como les decía, esta primera parte de la presentación va a tener algunos conceptos sobre evaluación. Un poco la intención es cuestionarnos en la confianza que tenemos sobre las evaluaciones con algunas ideas centrales que vamos a ir tocando para después poder discutirlas abiertamente más adelante. Mi nombre es Felipe Celeví, soy el coordinador del área para aprendizaje y este taller lo tenemos pensado para el tema de la evaluación dentro del contexto online que estamos viviendo. Entonces, un poco la agenda rápidamente, vamos a revisar algunos de los aprendizajes que hemos tenido en otoño 2020, algunas de las dificultades y algunos de los aciertos que hemos visto. En eso nosotros como área hemos revisado bibliografía, hemos leído columnas, etcétera, que nos hacen ver que hay elementos claves en cada uno de los temas que hemos puesto sobre la mesa durante la semana, y en particular de evaluación. Vamos a llevar a eso algunos consejos prácticos que sobre todo son preguntas, más bien, porque en la evaluación es particularmente complejo y lo vimos también ayer en los seminarios que tuvimos, el seminario internacional con Silvia de la Universidad de los Andes de Colombia y con Alejandra de la Universidad de Concepción, que el tema de la evaluación no está muy bien resuelto en ninguna institución. Nosotros no somos una excepción a aquello. Y bueno, luego de los consejos prácticos vamos a dar algún redondeo de las ideas, sobre todo de las preguntas que nos podemos hacer, que me gustaría que las abriéramos y las desarrolláramos en la segunda parte de esta jornada. Bien, entonces sin más, un primer esquema grande, ¿no?, de lo que pasó durante el semestre de otoño. Una primera intención de parte de todos nosotros fue emular lo presencial en un ambiente remoto. Tuvimos algunas dificultades tecnológicas, también algunas de estas dificultades tecnológicas se tradujeron en la evaluación, los tiempos de la evaluación, cómo se entrega, cuál es el formato, no los veo, no los tengo presencial, ¿cierto? Tratamos de replicar las experiencias de las clases presenciales en el ambiente remoto, y en particular del tema de la evaluación propiamente tal, hubo una primera, digamos, decisión, primer enfoque que fue un poco extremo. Nosotros lo vimos fuertemente cuando monitoreábamos qué estaba pasando en los cursos, y había cursos que tenían una estrategia de muchísimos ejercicios, todas las semanas monitorear a los estudiantes, ver qué es lo que estaba pasando, versus otro extremo que era, hago un examen final que vale el 100%, y eso tuvo también ciertas consecuencias, ciertos temas. Esto se fueron reportando dificultades que fueron siendo limadas durante el tiempo. El tema de las clases lo hemos conversado bastante, clases largas, cansadoras, grandes videos reportaban los estudiantes que invertían mucho tiempo en ver ese material docente. Tuvimos baja participación y feedback, esa idea la hemos desarrollado bastante con el tema de las cámaras, hemos hablado harto del tema, y que seguiremos conversándolo probablemente en las semanas siguientes. Y hay un tema muy importante que impacta fuertemente en el tema de la evaluación, que hemos visto que es algo que veníamos viendo hace un tiempo, que es que nuestros estudiantes tienen mala capacidad de organizar su tiempo autónomo. Es una dificultad que tienen. Les cuesta hacer esto correctamente, y hay una parte que nosotros podemos apoyar en la organización del tiempo autónomo, que seguro que podemos hacer algunas cosas para empujarlo. Definitivamente quienes tienen que organizar el tiempo autónomo son nuestros estudiantes, ¿sí? Evidentemente, no podemos hacer que lo hagan correctamente, pero sí podemos empujarlo un poco, darle algunas guías, hacer alguna acción para poder facilitarlo. Y la retroalimentación es un tema, y hay una primera cosa aquí que yo creo que viene de antes, y pongo un primer tema sobre la mesa, es que por lo menos en mi caso, en mi experiencia en curso de matemática en particular, hay una necesidad o un fenómeno que uno detecta, que muchos estudiantes, o buena parte de los estudiantes, dicen, no sé por qué me saqué la nota que me saqué. Y eso es un fenómeno que no nos hemos hecho cargo hasta el momento. Y en este momento yo pienso que se exacerba. El por qué tengo la nota que tengo. Eso esconde ciertos problemas en nuestra evaluación que ahora yo veo que se ven exacerbados. ¿Cómo fue cambiando esto? Montamos en la facultad ampliamente, yo creo que esto fue la gran transformación que hemos tenido en la facultad en las evaluaciones formativas. Esto es algo que antes no lo hacíamos mucho, lo hacíamos re poco, diría yo, en general,
y hoy día está bastante más elaborado. Hay harta evaluación formativa en la facultad, cosa que es algo que podemos aplaudirnos nosotros mismos porque efectivamente esto es una mejora, esto de alguna manera genera más información en el sistema de cómo está funcionando y eso es algo bueno. Varios profesores también, no tenemos estadísticas concretas, pero tomaron la modalidad de evaluación de libro abierto para relajar esta restricción del acceso a la información. Y por supuesto que limitar el acceso a la información en un formato remoto es una cruzada imposible, y eso cambia un poco la manera de preguntar, que se movilizan otras habilidades, y eso también ha ocurrido, y eso ha reportado un cierto nivel de éxito con respecto a la evaluación. Luego el tiempo estimado, ese también es un tema que todavía está ahí pendiente, es qué pasa con eso. Hemos estado estudiando, todavía no tenemos listo, pero ya está muy avanzado, y esperamos poder publicarlo prontamente, estudio de ciertos casos, un análisis de algunos casos de curso, donde vemos diferencia en el tiempo que estima el equipo docente de inversión versus la inversión de tiempo de los estudiantes y contrastar eso con el rendimiento. Y ese contraste nos da ciertos juicios sobre qué pasó en el control. Si estuvo bien estimado el tiempo o estuvo mal estimado el tiempo en función de cómo se distribuyen el rendimiento de los estudiantes con respecto al tiempo extra que invierten. Eso es algo bien interesante mirar. Tenemos algunos datos de por medio, no les puedo compartir algunas ideas al final, pero ya vendrá el informe con más precisión de aquí. Bueno, y el tema que yo sé que en algunos departamentos es muy fuerte, es el tema de la integridad, el tema de la copia, y ese es un tema que es complejo. Y hay una primera pregunta, otra pregunta más, una pregunta provocadora, digamos, que ¿por qué esto es crítico en algunos cursos y en otros no? Me llamaba la atención comentarios de algunos panelistas de las sesiones anteriores que decían, mi curso no es tema, yo les hago una evaluación y estoy totalmente tranquilo o tranquila en que mis estudiantes la responden correctamente, versus otros cursos, otros equipos docentes que dicen, acá hay una copia masiva, brutal, y esto es algo que es imposible, que no es válido, etc. ¿Por qué se da esa diferencia? Es una pregunta que me surge a mí, que he tratado de darle vuelta en mi cabeza, a tratar de entender por qué pasa eso, qué características tiene cada curso o la evaluación que hace que sea tan disímil el comportamiento de los estudiantes. Una cuestión que fue tema en los paneles anteriores, así que sumé esta lámina. La fuente es MIT, el equivalente a la OIC de MIT. Para fijar un poco el concepto de lo que es una evaluación formativa, hay muchas definiciones estrictas, por supuesto. MIT ni siquiera da una definición estricta. Si ustedes entran a los links, verán que no hay una definición así como sólida de cada uno, sino que va dando claves y pone otros links, referencias a papers y autores que sí esbozan definiciones más concretas. Pero estas son las claves de las diferencias. Entonces, no quiero leer todos los textos porque lo tienen ustedes frente en la pantalla, ¿no? Pero la evaluación sumativa tiene que ver con notas, tiene que ver con ranking, tiene que ver con certificación, tiene que ver con decidir si una persona aprueba o no el curso. Tiene que ver con decidir, en el contexto del curso, por supuesto, tiene que ver con eso. Tiene que ver con decidir cuál es el nivel más alto, el nivel suficiente, tiene que ver con rankear, qué sé yo, con ese tipo de cosas tiene que ver. Y la formativa, lo central es proveer de información. Tanto, de aquí algo interesante de la evaluación formativa es que uno la puede mirar como un elemento que provee información para modificar su manera de aprender a los estudiantes y la manera de enseñar para los profesores. Uno puede también desde ahí ver si uno lo está haciendo bien, si es que lo están entendiendo, si están logrando los aprendizajes que uno espera que obtengan a partir de mis estrategias y de las propias estrategias de los estudiantes. Entonces tienen un carácter distinto. Si llevan nota o no, es un detalle en realidad. Si la evaluación sumativa, por supuesto que tiene que tener un indicador, ¿no? Un nivel, tiene que decidir un nivel. La formativa podría tener una nota o no, pero no es como la gran diferencia, ¿sí? Para fijar esa idea en todo lo que viene de la presentación. Elementos clave, ya pasando al tema de elementos clave. Dentro de la literatura de aprendizaje online propiamente tal y haciendo esta salvedad o esta como declaración de principio que nosotros no estamos haciendo aprendizaje online, que lo hemos escuchado en prácticamente todas las presentaciones, sino que estamos haciendo una enseñanza remota de emergencia, digamos,
con lo que hay. ¿Quién fue? Alejandra ayer fue muy clara en decir, en mostrar que el aprendizaje online requiere un equipo de trabajo que no es menor, que por lo menos 5 personas, versus este que tenemos al profe nomás, bueno, y el apoyo que podamos dar nosotros como área. Entonces, no podemos decir que hacemos aprendizaje online porque ni siquiera tenemos los recursos, no podemos ni siquiera aspirar a eso. Pero, en el aprendizaje online, lo formativo es muy importante, y por ende, en un formato de emergencia, debemos considerarlo, es una invitación a considerar. El desafío es hacerlo cotidiano, porque lo que pasa con nuestros estudiantes en particular es que sienten que con toda evaluación que uno les ponga sobre la mesa, sienten una ansiedad importante. Entonces, ¿cómo hacer que eso sea menos, reducir la ansiedad y que sea cotidiano, que sea relajado, que sea parte del día a día de nuestro actuar, ¿cierto? El cuidado de la sobrecarga es muy importante, y en lo sumativo también se genera mucha ansiedad, yo creo, más allá que en lo formativo. Eso es lo que hemos visto y hemos reflexionado también. La ansiedad en el sentido de que qué va a entrar, qué me van a preguntar, qué es lo que necesito hacer para poder aprobar el curso, y luego a los estudiantes que tienen mayor habilidad o les parece, no sé, les parece como más fácil o no sé, más llevadero el curso, cómo llegar a su instancia máxima, qué es lo que necesito. Y eso es algo importante, y en particular se puede trabajar a través de ser muy claro en qué se espera de cada estudiante en esas evaluaciones sumativas en particular. Que se puede trabajar en el ámbito formativo, de ir montando en la cabeza del estudiante que tenga claro qué es lo que se va a esperar de él, de ella, en el momento de la nota, ¿no? Otro elemento que también quiero poner sobre la mesa es este mismo tema que está hablando, y lo desarrollo un poquito más. Esto es un ejercicio teórico, así un poquito para provocar, como decía antes, en cómo uno arma la evaluación. Uno primero dice, ya, ok, voy a poner esta pregunta, ¿no? Esta pregunta, voy a pedir un informe, como sea que pregunta se puede interpretar en el contexto de su curso. Y por debajo están estas dos preguntas, las dos bolitas del medio, que no necesariamente nosotros las explicitamos, y esa es una primera como autocrítica que quisiera yo que hiciéramos. ¿Qué decimos a los estudiantes? ¿Qué esperamos que hagan? Porque eso típicamente vive como en el boca a boca, que se pasan esa información, no es muy claro. Nosotros decimos quizás qué lista de contenidos van a entrar, pero nosotros no decimos qué esperamos que hagan con esos contenidos. Y también fallamos, creo yo, eso es lo que veo yo, me puedo equivocar, habrán excepciones, por supuesto que sí, o más que excepciones, pero creo que la norma está aquí, que no es claro cuál es el nivel de suficiente y cuál es el nivel más alto. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que espero recibir? ¿Cuál es el informe perfecto? ¿Cuál es esa prueba perfecta? ¿Les decimos exactamente? ¿Se lo comunicamos claramente? ¿Lo entrenamos en las clases? Y ese es un tema que me gustaría que fuéramos desarrollando y que lo fueran pensando desde ya. Pueden ir comentando en el chat también, por supuesto, sobre ese tema. ¿Y por qué esto? Porque esto ayuda a capturar evidencia. La evaluación, lo que tiene la sumativa en particular, nosotros quisiéramos tener evidencia que tal persona obtuvo los resultados de aprendizaje que habíamos declarado en el curso, para ir enganchando, ¿cierto?, este andamiaje de conocimiento hasta su titulación, hasta su formación profesional, ¿no? Entonces, ¿cómo yo capturo evidencia que tal persona logró hacer lo que necesita hacer en este curso para poder obtener el grado del curso para llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, y la última pregunta respecto a eso, y ya tiene que ver como con la parte más práctica, ¿a qué le damos puntaje? Porque el puntaje genera incentivo, ¿sí? Es como todo, ¿no? Es un indicador como, no sé, como en la ingeniería, ¿no? Hay un KPI de desempeño, de performance. Yo mido por tal cosa, por la productividad, por la cantidad de toneladas de material que saca la mina, y ese es el incentivo. Y todo se vuelca a ese lado. El ejemplo de la minería a mí me encanta porque tuvo una transformación importante de esa industria cuando apareció el tema de seguridad, se puso en boca de todo el tema de la seguridad de las personas. Y claro, a la par con el tema de la productividad, ¿cierto?, de sacar mineral de la mina, estaba que tenía que ser seguro. En un principio no era así, en un principio era solamente sacar mineral y la accidentabilidad era pucha, que lata que se accidente la gente, pero no, ahora está equilibrado y manteniendo ese nivel de producción, que haya seguridad. Entonces, al poner un número, al poner un indicador, un incentivo, una nota, un puntaje, nosotros vamos moviendo a los estudiantes a hacer tal o cual cosa, a tener tal o cual actitud
de cómo enfrentar las evaluaciones. Y eso es una pregunta importante que yo creo que se enmarca acá, que es interesante reflexionarlo también. Finalmente, un tema que yo sé que, como les decía en un principio, hay algunos departamentos y algunos cursos donde este tema es vital, súper fuerte, y otros que no tanto. Y veo yo que hay capas. Lo más grande, creo yo, es la parte de la formación en integridad, porque eso es algo que podemos dejar para la vida profesional de nuestros estudiantes. Tener este aspecto cuidado, ¿cierto? Y relacionarlo qué sé yo, con el devenir profesional es un tema. Hay una ética y una moral de por medio con respecto al comportamiento íntegro que yo creo, estoy convencido yo, que vale la pena invertir tiempo en dar ese discurso, invertir parte de nuestras clases, de nuestro tiempo con nuestros estudiantes en tocar este tema. Que puede quedar para el futuro. No necesariamente elimine la copia, ¿no? Pero es una cuestión que es más grande que la copia y el plagio, es una cuestión de la formación como profesional del futuro. Luego está el diseño, entonces es una primera capa. Luego el diseño, ¿cómo nos preguntamos cómo hacer una evaluación para que sea apropiada, para que tenga buena recepción de parte de los estudiantes? Las evaluaciones de libro abierto, ese es como el concepto que por lo menos nosotros hemos mirado en experiencias de otros lados que suena como el ganador, digamos, de tratar de hacer evaluaciones de libro abierto lo más posible y ingeniárselas para poder hacer evaluaciones de esa naturaleza. Y después, entrando en una siguiente capa, es cómo generar restricciones para el fraude, que sean creativas y que no generen rechazo, que no sean sobre vigilancia, porque eso también es un tema. También lo hemos visto, tampoco manejamos datos muy precisos, pero hemos visto, hemos capturado de relatos de otros lados que cuando se restringe a la persona y le prenda la cámara y que mirar lo que está haciendo con la mano, eso genera como si lo quiero, está tal nivel de restricción, no es efectiva. De alguna manera tiene que ser de manera más persuasiva, no sé, de manera más creativa. Esa es la otra cosa. Y bueno, los sumarios, ¿no? Son lamentables, pero son necesarios a veces. Lo hemos estado conversando harto, no tenemos un buen sistema, los sistemas son un poco viejos, son un poco engorrosos, pero es lo que hay. Y en algún momento, si es necesario, habrá que hacerlo, lamentablemente, pero hay que hacerlo, y ojalá, y por eso estos círculos, digamos, ojalá sea la última medida que podamos lograr. Entonces, hay que tratar de evitarlo. Entonces, todas las acciones que nosotros podamos hacer antes, con respecto al comportamiento íntegro, mejor. Y esta primera capa, ¿cierto? Que es la capa con la que se puede quedar para el futuro, ¿no? Para el futuro profesional, para que en su momento, si son tentados por algún caso medio de corrupción, ¿cierto? Que tengan la entereza de decir no y tener un comportamiento ético, futuro, profesional, más allá de porque si no lo voy a mandar a sumario, digamos, que es como la parte, que es como que lo voy a aplicar la ley, ¿no? Bien, entonces yendo a un tema un poco más práctico, como les decía, es importante, vemos que es importante por todos lados, por las columnas que hemos leído, por la bibliografía que manejamos, en hacer un buen equilibrio entre lo formativo y lo sumativo, ¿sí? En la facultad, antes de la pandemia, nuestro aprendizaje online, éramos re malos para la parte formativa. Les poníamos la prueba, ¿cierto? Muestren su desempeño, y con eso le damos un poco de feedback y ya está. Y ahora ha crecido esto, pero hay que tener cuidado con un equilibrio, ¿sí? Hay que tener cuidado con que no se nos pase la mano de sobrecargar. Y no generar ansiedad por otro lado, que es como el primo hermano, ¿cierto? Los dos polos, de tener muy poca evaluación y generar muchísima ansiedad, o tener demasiada evaluación y generar mucha sobrecarga. ¿Cómo equilibrar eso? Es el desafío, ¿sí? Ese equilibrio. El otro desafío es lograr una evaluación formativa que sea cotidiana, que sea tranquila, que sea relajada, que sea parte de la formación. Y esta pregunta que yo les decía, ¿cómo que un indicador, por ejemplo, que uno podría tener es minimizar la cantidad de estudiantes que a uno le pregunten por qué me saqué la nota que saqué? Que sea súper claro para el estudiante, claro, de acá, efectivamente, no logré hacer tal cosa y por eso tengo la nota baja. Eso sería fantástico porque eso hace que la evaluación sea completamente transparente. Si lográramos eso, sería fantástico. Otra pregunta provocadora, que nos hemos cuestionado cuando empezamos a hablar en marzo de si cambiar una escala de aprobado o reprobado, que varias universidades lo hicieron así, cambiaron solamente la decisión aprobado o reprobado sin nivel. Nuestra escala de notas tiene 60 niveles, que es algo que reflexionábamos en el equipo al principio. Define desde el 1, 1, 1,
1-2, 1-3, así, 6-9, 7, tiene 60 niveles. Y entonces nosotros pensábamos, le dábamos una vuelta, lo discutíamos en el equipo. ¿Es posible hacer eso? ¿Es posible decir, usted está en el nivel 59, pero usted está en el nivel 58? ¿Qué nivel de error tenemos en hacer eso? Otra pregunta ahí, se las dejo para que la reflexionen, una pregunta media polémica, porque es raro, porque tenemos una escala tan fina, ¿no? ¿Con qué precisión nosotros podemos decidir que un estudiante está en el nivel 58 o en el nivel 57? Es la distancia entre el 58 y el 57, que es 1, es igual a la distancia entre el 40 y el 41. Esas son preguntas que a mí me vienen dando vueltas, que yo creo que esconden varias cosas de nuestros sistemas de evaluación. De otro aspecto, el qué quiero ver en las evaluaciones. ¿Por qué escojo la pregunta? Yo recuerdo en mi experiencia personal, cuando nos juntamos a diseñar controles para los temas de matemáticas, siempre aparece, esta pregunta es buena, pongamos esta pregunta, porque el estudiante va a tener que hacer tal, y va a tener que conectar no sé qué con no sé qué, y esas cosas, y nosotros decimos, sí, qué buena, es una buena pregunta, por eso. Pero eso no se los decimos a los estudiantes, no les decimos, nosotros queremos en el control que hagan tal, ¿sí? Eso queda un poquito en el subtexto, y quizás estamos pecando en no comunicarlo de manera correcta. Y luego, la siguiente reflexión es, ¿qué es lo suficiente? Porque quizás uno tiene en la cabeza fácilmente cuál es la prueba perfecta, cuál es la respuesta perfecta. Yo miro este control y digo, perfecto, excelente. ¿Pero qué es suficiente? ¿Cuál va a ser el nivel que yo digo, ok, sí, esta persona tiene el nivel suficiente? Se nos mezcla, yo creo, y le hago la confesión personal, a mí se me mezcla lo perfecto con lo suficiente, y es un problema, ¿sí? Y cómo se nos va mezclando qué es lo suficiente con qué es lo perfecto. Y luego, ¿cómo lo entreno? Si lo estoy entrenando clase a clase, le estoy dando las indicaciones para que lo entrenen, ¿no? Es como la persona que va a correr una maratón, ¿cómo lo entreno para que corra una maratón? ¿Sí? Sin hacer que se lesione y sin hacer una cuestión que sea de muy bajo nivel, cosa que después va a la maratón y al kilómetro 20 ya está muerto y no puede seguir corriendo, ¿no? Básicamente ese es el tema. Entonces, esas son preguntas también para que le demos una vuelta y las podamos ir discutiendo, ¿no? Otro tema de la integridad, nuevamente repaso el mismo tema, desde lo profesional y más de una vez. Hemos notado, por varios relatos de profe, que cuando uno va a este discurso que seguro que nos dijeron en el colegio a nosotros, que no copie porque se engaña a sí mismo, eso para nuestros estudiantes ya rebota. Pero cuando uno lo conecta con lo profesional y sobre todo con los tristes casos de corrupción que nos hemos dado cuenta en Chile en este último tiempo, hay más eco, ¿no? Entonces esa es la recomendación que nosotros tenemos, y no hacerlo solamente una vez. Es importante hacerlo en la primera clase es clave, como lo hemos comentado en sesiones anteriores, pero no basta solamente con la primera clase, hay que insistir en algún momento también. Luego, el diseño de la evaluación, libro abierto, ¿es posible? Es una pregunta. Y barreras para la copia, tenemos algunas ideas que hemos escuchado, parámetros individuales, que se individualice la respuesta a través de un parámetro. Hay un número que es para cada estudiante y no es un número que está general. La presentación oral de una muestra también es un tema. Ayer aparecía, no me acuerdo quién fue, una de las dos seminaristas de ayer decía que lo estaban ocupando, que aparte de los estudiantes le decían, bueno, explíqueme lo que hizo, de lo que ya hizo, no es una nueva pregunta, explíqueme cómo lo hizo, y así tenían algún cierto mecanismo para eso. Es difícil para cursos muy masivos, pero hay algunas maneras que se pueden implementar. Y bueno, el sumario administrativo es la última chance, pero esto está abierto, hay que saber que existe. Hay un instructivo que estamos elaborando desde la escuela para facilitar esos procesos también, en el caso que sean necesarios. Bien, como reflexiones finales, siempre tenemos que tener en cuenta que el medio remoto es diferente. Hay dificultades, pero también hay facilidades, hay cosas que se hacen mejor. Entonces, hay algunas cuestiones que eventualmente dentro de este contexto podemos afirmarnos que son buenas y que funcionan. No todo es peor, digamos. Hay algunas cosas que son mejores. La evaluación, yo he convencido, y en el área también estamos convencidos, que sea vista como una manera de capturar evidencia sobre el desempeño de nuestros estudiantes. Ese es el tema. Entonces, repensar las evaluaciones, que es un ejercicio que tenemos que hacer ahora definitivamente con todo lo aprendizaje pasado, es cómo capturamos buena evidencia. Ese es el tema. La retroalimentación es importante de varias dimensiones, como decía, desde el cómo guiar
la manera en que están aprendiendo nuestros estudiantes, pero también de cómo mirar nosotros nuestra propia práctica, de cómo estamos enseñando a nuestros estudiantes a abordar su aprendizaje. La escala de evaluación también es un tema. El máximo, el mínimo, es interesante esa pregunta. Y una pregunta que también la dejo abierta como más en positivo. El comportamiento íntegro ha sido un tema. ¿Lo podríamos ver como una oportunidad para trabajar más la ética en nuestros estudiantes, como verlo desde el lado positivo? Eso lo dejo como una reflexión final de la presentación antes de pasar a las preguntas y respuestas.